Pues bueno, buenas tardes de nuevo. Hay quien dice que todo lo bueno, si es breve, dos veces bueno. Y yo en esta ocasión, que me ha resultado absolutamente breve, aunque hayamos estado toda la mañana estas sesiones, pues tengo ese sentimiento, me adhiero a esa máxima. Y lo digo sinceramente, porque quizás sea de los días más bonitos que he vivido, ¿eh? Y yo he vivido muchos días buenos. Ver aquí al señor diputado, el salón de actos como ha estado abarrotado, como dice la plaza, no es fácil, para un tema tan técnico y a veces tan peliagudo que la gente le da de lado, ¿no? Y eso al foro es lo que más le satisface y es lo que más le hace, le retroalimenta para seguir trabajando, ¿no? Hemos visto en esta jornada, que yo creo que han sido bastante satisfechas, dos aspectos, los técnicos, que eso ya los que creo que los que son legos en derecho lo habéis entendido, y si no, pues seguiremos machacando y explicándolo hasta donde haga falta. Y luego la parte humana. La parte humana, pues evidentemente es la parte más sensible, donde por un lado hemos visto dos experiencias familiares de dos discapacidades severas, donde lo han vivido de una manera especialmente dura, porque yo siempre digo que los discapacitados físicos somos los reyes de la discapacidad, en el sentido de que toda esa maraña que había explicado, yo por suerte no he tenido que vivirla. Entonces eso, sinceramente, me hago cargo de la aceptación familiar cuando tiene una persona con discapacidad intelectual, trastornos mentales, y eso, pues vosotros, a mí se me han puesto el pelo, bueno, el vello de punta. Y luego la intervención de Juan. La intervención de Juan, yo que la conocía, sabía que se iba a quedar con el público. Y yo insistí mucho que viniera Juan, porque Juan es un ejemplo de cómo, prestándole el apoyo necesario, todo el mundo tiene capacidad para alcanzar el sueño. Juan, desde pequeñito, decía que quería ser veterinario. Y siempre yo le contaba rollos de animales, se los creía. Pues hoy en día es un veterinario. Aquí tantos profesores que lo han ratificado por méritos propios. Ellos le han facilitado los currículums, los instrumentos, los apoyos necesarios para que efectivamente eso se haga realidad. Por tanto, yo creo que ahí hemos conjugado, y en este sentido, Fernando y compañeros que son antiguos en el foro estarán de acuerdo conmigo que hemos conseguido el objetivo final de esta jornada, dar a conocer la existencia de una nueva revolución ética basada en unos nuevos instrumentos jurídicos y un ejemplo de cómo eso se puede conseguir. Evidentemente, nosotros desde el foro queremos hacer hincapié en la idea básica, que también lo dijo Fernando, de que permitamos que las personas vivan conforme a su propia identidad, su propia libertad, su propia ideología, sus propias preferencias, como les dé la gana. Simple y llanamente, si son felices. Yo conozco un caso de un chico con discapacidad intelectual y su vida se basa en pequeñas cosas que lo hacen feliz. Irse, como dice él, de bareteo con nosotros los viernes a comer, sus chistes, sus tebeos, su gimnasia, y es feliz. No necesita ningún título más, sino simplemente el día que tenga que realizar cualquier tipo de actividad, pues le tendremos que aportar su apoyo. Yo me quiero dirigir, permitirme la licencia de carácter personal a la familia. Yo sé que tenemos lo que son, mis padres lo tuvieron conmigo y la sigue teniendo mi madre porque vive. Los padres tenéis un bien intencionado paternalismo. Yo creo que a veces hay que esperar a que se caiga, se recaiga, porque si en esas caídas, en esas vicisitudes vitales, que son duras en muchas ocasiones, Juan lo ponía de manifiesto con el tema del bullying, ¿no? Del acoso laboral, perdón, del acoso escolar. A pesar de eso, si se le permite que desarrolle su vida, va a ser feliz como él quiere ser feliz. Y eso es el objetivo final que yo creo que todo padre y todo que quiere o hermano familiar desea para su hijo. A mí ya simplemente me queda reiterar las gracias a Paco y a Javier, que de verdad me siento muy agradecido. Nos había abierto la puerta del primer día que nos conocimos
Yo creo que hemos conseguido feeling aquí. Ya te explotaré ese feeling. Y, por supuesto, a los ponentes y a todos vosotros, porque, como decía al principio, y él lo puede ratificar, es difícil encontrar este salón de actos tan lleno como ha estado y constantemente durante toda la mañana. Muchas gracias. Gracias, Isidoro. Un salón de actos lleno y a esta hora, que todavía es más complicado, no suele ser habitual, ¿no? Pero bueno, yo creo que las expectativas que habían al comienzo de este foro pues se han cumplido con creces, ¿no? Y es difícil hablar después de escuchar a los testimonios de Manuela, Pilar o Juan. Los que me conocen saben que tengo un Juan en mi vida también, quizás ese feeling que decía Isidoro, con otras características, pero también muy cercano. Y bueno, escuchar, lo vive en ese sentido. Y yo deciros que desde lo que decía al principio, ¿no? La Diputación pues está abierta, pues lógicamente para el foro y para todas las asociaciones que están en él y las que no también, que trabajan con personas con cierta discapacidad, como bien decía Manuela, todos tenemos algo de discapacidad u otras capacidades, digámoslo así, y tenemos que trabajar desde lo público, ¿no? Es verdad que muchas veces los recursos son limitados también, pero quizás muchas veces a lo mejor no es tener pocos recursos, sino saber dónde queremos destinar esos recursos. Y nos corresponde a los que tenemos esa capacidad de decisión, en mi caso desde el ámbito provincial, pues saber muy bien lo que queremos y a dónde queremos llegar. Y con poco se hace mucho, ahí la prueba y el testimonio que habéis dado vosotras, ¿no? Y vosotros. Y en este sentido, pues deciros que trabajamos al unísono. Decía Isidoro ese feeling, pues la verdad que con Javier, que no ha podido estar hoy aquí, pero también le hubiese encantado, pues nos tenéis a vuestra disposición pues las 24 horas, ¿no? Y así vamos a seguir. Yo creo que ha sido, y con Fernando igualmente, tenemos también otros proyectos también en marcha, porque en definitiva tenemos que darle un poco ese soporte que tiene que dar las administraciones. A nosotros nos gusta hablar del tercer sector, como se suele decir, y ese tercer sector es un trabajo fundamental, el que hacéis a diario, porque no llegamos. Aunque queramos, no llegamos, no tenemos esa capacidad. Bueno, pues si nuestra labor de estar trabajando al unísono y trabajar en el día a día para mejorar la vida de estas personas, aunque lleguemos a 4, aunque lleguemos a 5, nos gustaría llegar a más, pero bueno, simplemente con que mejoremos el día a día de estas personas, sus familias y de todos vosotros, como digo, en el día a día, pues yo creo que algo nos sentiríamos bien, ¿no? de esta forma. Coincido con lo que se ha dicho, esa necesidad de legislar, ¿no? Es necesario legislar, pero de igual forma dotar de recursos económicos, porque si no al final se quedaba, como decía, ¿no? Un poco en agua de borraja, no sirve para nada. Pero luego también, por vuestra parte y por nuestra parte también, a otras administraciones quizás más cercanas, desde el ámbito provincial, incluso también desde el ámbito local, pues trabajar para llegar, porque en definitiva estamos hablando de derechos de las personas. Y yo creo que es que eso no se negocia. Un derecho de una persona no es negociable. Hay que poner toda la carne en el asador para que se consigan esos derechos. Mejores, peores, todos somos, como decía, distintos, ¿no? Como habéis dicho. Y en este sentido, pues en la parte que nos toca, deciros nuestra total disposición desde la Diputación Provincial, desde el Instituto Provincial de Bienestar Social, y encantados de escucharos, de conversar, de hablar, porque seguramente nuestras líneas de trabajo y nuestras políticas sociales se verán plenamente enriquecidas con vuestras aportaciones. Y esa es nuestra línea de trabajo, que decía un poco Isidoro. Por lo tanto, para los que no me conocíais, pues lo digo sinceramente, tenéis las puertas del Instituto Provincial de Bienestar Social abiertas para cualquier cuestión que queráis trasladarnos, para mejorar, en definitiva, las políticas sociales que hacemos y mejorar, en último término, como digo, la vida de todas las personas, de todas las familias que trabajáis en este campo. Y nada más, como decía, era complicado hablar y cerrar en esta parte porque ha sido una jornada muy interesante. Yo creo que habrá que repetirla, Fernando, Isidoro, con otros temas que también son de mucho interés, pero trabajar en el día a día para, como digo, mejorar. Y nada más, por mi parte,
ya solo me queda pues decir que queda clausurada esta jornada y que empecemos a trabajar entre todos por las próximas y sobre todo mejorar la vida de todos. Muchísimas gracias.